Gloria a Dios. Quisiera hoy concluir con el tema que hablamos la semana pasada sobre los días de Noé. Y quiero leer dos escrituras. Una se encuentra en Mateo 24 y la otra se encuentra en Romanos 15. Mateo 24, 37 al 39 y Romanos 15, 4. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. Mateo 24, 37. Leemos en reverencia la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Aleluya, a quien damos honor, culto, adoración. Aleluya. Y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia en este día, en el día del Señor, para disfrutar, Señor amado, de tu presencia y la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Ayúdanos a entender la enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. Y que con humildad de corazón las recibamos y que tu gracia nos dé la oportunidad y la habilidad de ponerla en práctica, en obra. En el nombre todopoderoso de Jesús, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Sea Cristo adorado para siempre. Mire lo que dice Mateo 24, 39. Dice que no entendieron. Noé estuvo predicando muchos años, advirtiendo que venía juicio, advirtiendo que venía un diluvio, muchos años. Y ellos no entendieron. Y como no entendieron, no recibieron el mensaje. Como no entendieron, lo tuvieron por loco. Pues en ese tiempo no llovía. Va a venir un diluvio si no llueve aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es un diluvio? Dios va a destruir la tierra con inundación de aguas. Eso es una locura, Noé. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La iglesia de hoy predica: Cristo viene en juicio. Se van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra. La ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Y la gente no entiende. La gente nos tilda de loco.
El Señor va a levantar su iglesia, va a sacar su iglesia, como dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. El mundo no entiende esas cosas. Hay cristianos que tampoco le entienden. Hay cristianos que tampoco prestan atención. Hasta que el Señor saque la iglesia y comiencen los juicios de Dios. Entonces, lo que los cristianos pentecostales, evangélicos, locos decían era verdad. Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos y es ¿cómo lograr entender? ¿Cómo lograr entender? ¿Cómo lograr estar preparados? Porque esa gente, porque no entendieron, no se prepararon. Se abrió el arca, ellos no quisieron entrar. En los días de Lot, Sodoma y Gomorra, ellos no quisieron prestar atención. En los días que el Señor sacó a Israel de Egipto y les habló sobre la tierra prometida, ellos no entendieron ni quisieron prestar atención. ¿Cómo a nosotros estar preparados y entender y evitar ser dejados como ellos fueron dejados? ¿Cómo nosotros podemos evitar ser dejados también cuando el Señor levante la iglesia? Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Si usted puede buscar ese texto. Hebreos 4:2 dice. Hebreos 4:2 nos da a nosotros luz del por qué ellos no entendieron, del por qué ellos se quedaron. Las generaciones de Noé se quedaron en el juicio. Las generaciones de tiempo de Lot se quedaron en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las generaciones de Israel en el desierto no entraron a la tierra prometida. ¿Cómo evitar nosotros, evitar quedarnos cuando el Señor levante la iglesia? Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Quiere decir que a ellos se les anunció también el evangelio. Se les dijo, hay salvación para ustedes. A la generación de Noé hay salvación. Viene juicio, pero hay salvación. No es necesario que ustedes se pierdan. El arca está hecha. A la generación de Lot se le advirtió la buena nueva para que salieran. No quisieron. A la generación de Israel en el desierto se le advirtió. Si ustedes obedecen mis palabras, ustedes seréis mi especial tesoro. Van a heredar una tierra preciosa. Presten atención. A nosotros se nos ha dicho el evangelio también. Hay una puerta que se ha abierto. Se llama Jesucristo el Señor. Quien dio su vida, aleluya, por los pecados de la humanidad para que todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Pues entonces el escritor de los Hebreos nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ellos no entraron y la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ellos oyeron palabra de Dios, oyeron advertencia de Dios. Profetas de Dios les hablaron. Profetas de Dios los envió para hablarles, para decirles, para advertirles, para revelarles el camino, la forma de ser salvos. Y esa palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Como hoy en día tampoco la palabra que la iglesia predicamos no está aprovechando a gentes. A gentes oyen la palabra del Señor, oyen la advertencia de Dios, oyen Dios te ama como nadie te ama. Dios te quiere salvar. Él pagó el precio por tu pecado para perdonar tus pecados. No importa qué pecado hayas cometido. Si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas al Señor Jesucristo como Salvador, Él te perdona y te recibe. Porque su palabra dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero esa palabra no está aprovechando a mucha gente. Inclusive hay dentro de las iglesias gentes que la palabra no les está aprovechando. Y semana tras semana están en los templos
escuchando palabra de Dios. Semana tras semana están oyendo palabra de Dios a través de los medios de comunicación y esa palabra no les está aprovechando. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no les está aprovechando? El escritor de los Hebreos nos da la respuesta. Hebreos 4:2. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema no estaba en la palabra entonces, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Aleluya. ¿Cuál es el problema entonces? No es la palabra entonces. El problema está en el que oye. Si el que oye no le aplica fe, y aquí usa una palabra, una expresión, por no ir acompañada. La palabra acompañada es como cuando usted mezcla algo. Usted está haciendo una comida y mezcla esa comida con otras cosas. Mezclar. Esa es la palabra que usan aquí, por no ir mezclada, oyeron la palabra, pero por no ir mezclada con fe, no les aprovechó. Es como usted se come algún alimento que no tiene ninguna vitamina. Si ese alimento que usted ingiere no tiene vitamina, ese alimento que usted ingirió no le va a aprovechar en nada, porque no tiene buenas vitaminas, no tiene buena nutrición, es paja seca. Eso mismo es lo que nos está tratando de decir el escritor de los Hebreos. El Salmo 119, cuando usted lee el Salmo 119, que es bien largo, usted lee y está dividido en 22 tromos de 8 versículos cada división del Salmo 119. Y usted encuentra en cada uno de esos 22 tromos de la palabra que se habla de la palabra en términos de provecho, lo que la palabra es para nosotros. Y usan sinónimos para la palabra como testimonios, decretos, mandamientos, tu palabra, tu revelación, etcétera, etcétera. Y todo el Salmo nos está hablando a nosotros de lo provechoso que es la palabra para nosotros. Al versículo 28, le doy un ejemplo solamente. El versículo 28 del Salmo 119 dice, desecha mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O se deshace mi alma de ansiedad. La ansiedad deshace el alma. Es como cuando usted le echa agua a la nieve. Usted le echa agua a la nieve y se deshace la nieve. Se deshace mi alma de ansiedad. La ansiedad deshace el alma. Pero tu palabra me sustenta. Lo que es de acuerdo a tu palabra me sustenta. El versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu verdad. Gloria a Dios. Y así sucesivamente en el Salmo 119 usted encuentra esos versos de lo que hace la palabra, de los beneficios de la palabra, de lo provechoso que es escuchar la palabra, prestarle atención, practicarla, vivirla, acompañarla con fe, queridos hermanos, acompañarla con fe. ¿Qué es lo que hace entonces que nosotros podamos participar de los beneficios de la palabra? Aquellas generaciones escucharon la palabra y no les aprovechó. Los beneficios de la palabra no los recibieron los beneficios de la palabra. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos participar de los beneficios de la palabra? Que esa palabra que nosotros escuchamos, ya sea que la leemos, que la escuchamos, que la estudiamos, que la escudriñamos, vaya acompañada de fe. Hay unas teologías que se han escrito, buenas teologías, porque
tienen como base las Sagradas Escrituras. Tienen como fundamento las Sagradas Escrituras. Pero se ha descubierto en algunos casos que algunos de esos teólogos que han hecho esas teologías, inclusive ellos no son gente de fe. Son gente religiosas, pero no son gente de fe. Y es raro eso. Pero no es raro, porque vuelvo y le repito, dentro de la iglesia del Señor hay gente que se llaman creyentes cristianos, están en la iglesia semana tras semana y la palabra del Señor no les aprovecha. Cuando usted a veces habla con ellos, parece que está hablando con un niño espiritual. ¿Por qué? Porque lo que oyen semana tras semana no lo acompañan con la fe. Génesis 22, del 5 al 8, nos da a nosotros el relato de Abraham. Es un ejemplo de lo que sucede cuando una persona, un creyente, un ser humano, acompaña lo que oye de fe. Mezcla lo que oye con la fe. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo. En estos versículos que yo voy a leer no está ahí. Anteriormente a estos versículos está la palabra que dice, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Isaac no era el único hijo de Abraham. Inclusive, Isaac no era el primogénito hijo de Abraham. Pero ¿por qué si Dios sabía que Isaac no era el único hijo de Abraham, le dice, sacrifícame a tu único hijo? Hay algo dentro de esa palabra que el Señor le dijo a Abraham que tiene que ver con fe. Porque el primer hijo de Abraham no fue el hijo que vino por la fe. Eso dice el apóstol San Pablo. No fue el hijo que vino por el Espíritu. Dios le estaba hablando al hijo que venía por el Espíritu, por la fe. Ese, el único hijo que vino por la fe, el único hijo que vino por la fe fue Isaac. El otro fue obra de una expresión natural de su naturaleza humana caída. Isaac vino como una confianza de Abraham y Sara en Dios, pues ambos no podían tener hijos. Por eso Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo. Aleluya. Abraham, el versículo 5 del capítulo 22 dice, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Un momentito, pero Dios no acaba de decirle a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y él sale a sacrificar a su hijo. ¿Cómo es que si sale a sacrificar a su hijo, le dice a sus siervos, espérennos aquí, nosotros vamos a adorar y regresaremos? ¿Quién regresaremos? ¿Él y el asno? No, él y el hijo que Dios le estaba pidiendo. ¿Y por qué Abraham dice esa palabra? Gloria sea al Señor. Porque la palabra que él oyó de parte de Dios, sacrifícame a tu hijo, Abraham la mezcló con fe. Aleluya. Él oyó la palabra, sacrifícame a tu hijo, pero Abraham nos dice a nosotros y nos muestra la revelación y el espíritu de la palabra, que Abraham oyó esa palabra y dijo, él me lo dio y él me hizo promesa en este. Dios es imposible que eche atrás a sus promesas. Quiere decir que si se lo sacrifico, Él lo levanta otra vez para entonces cumplir la promesa que me hizo. Así que vamos a adorar y regresamos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hermanos queridos, la fe siempre está basada,
siempre se recuesta, siempre es una expresión de confianza y dependencia en la persona, la palabra, la obra y el carácter del Señor Jesucristo. Eso estaba haciendo Abraham. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre. Y el hijo respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá cordero. Gloria sea al Señor Jesucristo, aleluya. Ay, santo, aleluya. Él no echa atrás a su palabra. Lo que Él dijo es lo que Él quiso decir. Y Él dice siempre lo que Él quiere decir. Lo que Él dijo no es otra cosa que nosotros nos inventamos. Lo que Él dijo es lo que Él dijo. Como le dijo a los discípulos: vamos al otro lado del lago. Él no dijo: vamos al fondo del lago. Él dijo: vamos al otro lado. O sea, no importa cuán grave era la tormenta que se levantó en medio del lago, ellos iban al otro lado. Santo Dios. Por eso fue el reclamo del Señor a ellos. Le dijo: ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Vamos para el fondo del lago o vamos para el otro lado del lago? ¿Qué fue lo que yo dije? Ese es el reclamo del Señor a los discípulos. ¿Por qué ustedes no tienen fe? Pero ese es el reclamo del Señor para su pueblo siempre. Cuando nosotros no prestamos atención, no le aplicamos fe a lo que oímos, el Señor nos hace ese mismo reclamo. ¿Por qué ustedes no tienen fe? Gloria a Dios. La gente del tiempo de Noé, la gente del tiempo de Lot, los que salieron de Egipto no pudieron recibir los beneficios de lo que oyeron, no entendieron, ni ninguna otra persona tampoco podrá entender, hasta que no le añada fe a lo que oiga. Y fe no es que se me erizaron los cabellos del cuerpo, eso no es fe. Eso es emoción o frío. O te pasó un demonio por frente. Pero no es fe. La fe es una dependencia, aleluya. Es una decisión de depender totalmente de la persona de Jesucristo, de su palabra, de su obra y de su carácter. Una decisión de depender y confiar en Él netamente, independientemente de lo que vea, independientemente de lo que oiga, independientemente de lo que sienta, independientemente de lo que piense. Eso no tiene nada que ver con fe. Nosotros estamos esperando una entrada. Lo que nosotros hemos oído nos ayudará a entrar. ¿Cuál es la entrada? Nosotros se nos ha prometido morar en el reino de los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, para que donde yo estoy, y conste, y que Él dijo eso cuando estaba aquí en la tierra, 2000 años atrás. Y estaba aquí en la tierra, pero dijo: para que donde yo estoy, y si miramos eso simplemente sin aplicarle fe, decimos: para donde tú estás. Pero aquí no hay nada, aquí es lo que hay: desierto, tierra desértica. Vosotros también, ustedes estéis. Pero Él no estaba hablando de donde estaba físicamente en el tiempo y en el espacio, estaba hablando de lo que Él es en la eternidad. Y en la eternidad Él siempre habla de hoy, hoy. No de ayer ni de mañana, siempre habla de hoy. Para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Esa es la puerta que se ha abierto para nosotros. ¿Cómo nos aseguramos nosotros, queridos hermanos? Nos aseguramos que nosotros vamos a entrar ahí. Quédese conmigo porque vamos a ir a algunas cositas que nos dice Pablo. Si nosotros no le añadimos fe, si nosotros no mezclamos la fe con lo que oímos, se nos va a hacer difícil. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar aquel impío?
Entonces nosotros los justos necesitamos mezclar lo que oímos diariamente o semanalmente, lo que oímos relacionado a la palabra, hay que mezclarlo con esa dependencia y esa confianza total en la persona del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 3. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, estamos hablando de lo que oímos, de acompañar lo que oímos con fe, de entender para poder entrar, para evitar quedarnos como se quedó la generación de Noé, de Lot, de los judíos en el desierto, porque Cristo el Señor dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estamos viviendo nosotros, yo creo que nosotros somos el pueblo que estamos viviendo en que es esa generación que el Señor le habló, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que esta generación que está viviendo ahora es la generación a la cual eso se le aplica. Esta generación. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no admite que es cierto lo que está leyendo o oyendo de la palabra, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si no admite y recibe las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y la doctrina, que es conforme a piedad. Doctrina es enseñanza, instrucción. Las palabras del Señor Jesucristo, cuando nosotros las tomamos, las palabras del Señor Jesucristo, y las transmitimos, los que tienen la responsabilidad de transmitirla, hay que transmitirla que sea conforme a piedad. Conforme a piedad. Porque si no es conforme a piedad, si no es de acuerdo a la piedad, si no es según la piedad, deja de ser palabra del Señor Jesucristo. Perdemos el tiempo. La palabra que enseñamos, la instrucción que damos, la iglesia da y enseña, tiene que ser conforme a piedad. Eso dice el apóstol San Pablo. Si alguno enseña otra cosa y sus palabras no son conforme a piedad, está envanecido, está inflado con arrogancia. Eso es lo que quiere decir esa palabra envanecido. Está inflado con arrogancia. No sabe, nada sabe, dice Pablo, y delira, está enfermo. ¿Sabe cuando una persona está delirando, que está enfermo y está delirando, no sabe de lo que está hablando, lo que está pidiendo, lo que está deseando, porque está como si estuviera en un trance? Pues entonces Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a piedad, está envanecido y no sabe nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hello. Estamos hablando de el tiempo, estamos hablando de los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con el día de Noé? No entendieron las palabras de Dios. Era como si estuvieran delirando. Era como si estuviera
como si le estuviera hablando otro idioma, no entendieron porque no le aplicaron fe. Pues la fe siempre nos lleva a depender y a confiar netamente en la persona de Jesucristo. Su palabra, su obra y su carácter. Cuando alguien enseña, cuando alguien comparte la doctrina y las palabras del Señor Jesucristo, tiene que hacerlo conforme a la piedad. Ya mismo le voy a decir lo que es la piedad. Porque si no lo hace, le pasa a esas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos. Apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. Cuando se vive conforme a piedad hay ganancia. Y le voy a dar ya mismo las dimensiones de la ganancia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males que el hombre pueda encontrarse en el tiempo y en el espacio es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. ¿Por qué el amor al dinero? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El amor al dinero hace que la persona se pueda extraviar de la fe. Y la fe es dependencia y confianza total en la persona, en la palabra, en la obra y en el carácter del Señor Jesucristo. El amor al dinero nos hace extraviarnos de esa confianza y de esa dependencia. Y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. Bendito es el dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es piedad? Traduce James Strong la palabra piedad como bien reverente, devoto. Devoto es una persona dedicado con fervor a adorar y a servir a Dios. Se dice que la piedad es el esquema del Evangelio. ¿Alguien quiere conocer cómo se vive el Evangelio? Investigue lo que es piedad y viva conforme a la piedad. La piedad es el esquema del Evangelio. Es como decir, la piedad es una maqueta. Como usted va a hacer una casa, le hacen una maqueta y le dice, mira, así va a ser tu casa. O un plano. Es una imagen. Así va a ser tu casa. Esto es tu casa. Y uno, conforme a lo que está viendo, dice, me gusta, construye. La piedad es la maqueta, el plano del Evangelio. ¿Alguien quiere saber cómo se vive el Evangelio? Investigue lo que es piedad. Ser bien reverente, bien dedicado, con fervor a adorar y servir a Dios. Y adorar no se limita a cantar, como nosotros hacemos aquí. Eso es cantar, eso es alabar al Señor. Adorar tiene que ver con otras cosas, mucho con otras cosas. La alabanza es parte de la adoración, pero no se limita, la adoración no se limita al cantar y alabar al Señor. Quiere decir que piedad es la gráfica, la maqueta, por así decirlo, del Evangelio. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:6, 1 Timoteo 4:6 al 10, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe.
nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Alguien va a correr en un maratón, ejercítate antes de correr en el maratón. Alguien quiere participar en un equipo, en un juego de algo, ejercítate para eso. No te metas a jugar en eso que vas a jugar sin haberte ejercitado, porque te va a hacer daño. Dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Para todo aprovecha la piedad. Pues tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. Hermanos queridos, la piedad tiene promesa para esta vida, pero también tiene promesa para la vida eterna. Piedad, el que es reverente, el que reconoce que Dios está ahí todo el tiempo, el que es consciente de que Dios está ahí, que no se olvida de Dios en ninguna de sus expresiones como ser humano en el tiempo y el espacio, no se olvida que Dios está ahí. El que es dedicado a adorar a Dios, el que es dedicado a servir a Dios, eso es piedad. Y eso, dice el apóstol San Pablo, tiene promesa de la vida presente, pero también tiene promesa para el futuro. Por eso Pablo dice, ejercítate para la piedad. Gloria a Dios. Pablo le dice a Tito en su instrucción en la carta, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento de la verdad que es según, de acuerdo a la piedad. ¿De qué estamos hablando? El conocimiento de la verdad es de acuerdo a la reverencia que Dios espera de los santos y de todos los seres humanos. Es de acuerdo a la dedicación que todo ser humano, a la adoración y al servicio que todo ser humano, especialmente los cristianos, le dan a Dios. No sé si está conmigo, hermanos. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, yo dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Mateo dijo que el Señor dijo que como en los días de Noé será también los días de la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, aquellas gentes no entendieron hasta, quiere decir, que estaban viviendo su vida natural, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo su vida natural, como en el día de hoy, la gente vive su vida natural. Trabajan, salen al trabajo, regresan a la casa, salen al restaurante y comen, comparten, van a una fiesta, van a una dedicación, comparten con la familia, van al parque, brincan, saltan, etcétera, etcétera. Una vida natural. Salen de vacaciones, una vida natural. Pero no entendieron lo que oyeron hasta que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca, entonces entendieron, pero ya era tarde, ya vino el diluvio. Cuando se dieron cuenta que venían las inundaciones, entendieron lo que Noé estaba predicando, pero era tarde. El escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos 4:2 que ellos no entendieron y se quedaron porque ellos no mezclaron lo que oyeron con fe. No lo mezclaron. Usar la palabra, la fe tenía que ir acompañada, lo que oyeron tenía que ir acompañado de fe. Ellos no le acompañaron lo que oyeron
con fe. Nosotros lo que estamos diciendo ahora es cómo nosotros evitar sufrir, experimentar lo que aquellas generaciones experimentaron. El diluvio, los juicios, no entraron a la tierra prometida. ¿Cómo nosotros evitar eso? Porque yo creo que nosotros somos la generación del último tiempo, de los últimos días, de los días de la venida del retorno de Cristo a la iglesia. Pablo dice en 2 Timoteo 3, del 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días. ¿Cuántos creen que nosotros estamos en los postreros días? Hermanos, yo sé que estamos en los postreros días. Yo sé que estamos en los postreros días. En los postreros días se va a ver esto que voy a decir ahora. Pablo escribió casi 2000 años atrás y dijo, en esos postreros días habrá seres humanos amadores de sí mismos. Nosotros vemos eso hoy. Hay seres humanos, usted los ve a veces por los medios de comunicación, que se creen que son la última Pepsi-Cola del desierto. Que ellos merecen pleitesía. Que merecen que todo el mundo se salga del lado para que ellos son lo mejor que ha pasado por la tierra son ellos. Pero si no hay arrepentimiento en sus corazones, se van a dar cuenta que estaban equivocados. Hombres y mujeres. Amadores de sí mismos. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Y los blasfemos no es simplemente aquellas personas que blasfeman al Espíritu Santo. Una persona no necesariamente puede ser blasfemo del Espíritu Santo, pero puede ser un calumniador o puede ser un difamador, porque en el diccionario, en el original, esa palabra ahí de blasfemos, una de las interpretaciones es que es un difamador, un calumniador. Que es cuando viene alguien a difamarle a usted, a calumniarle a usted que es un hijo de Dios, esa persona está blasfemando. Y el Espíritu Santo lo considera como blasfemos. Esa es la actitud de este tiempo, de la gente en este tiempo. ¿Vemos nosotros eso por los medios de comunicación? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no le han dicho a ese presidente que acaba de decir que son mentiras, que fueron mentiras, calumniándolo y difamándolo? Y a otras personas, no solamente a él, a otras personas. Eso, hermano querido, usted prende la televisión y en las noticias, los medios de comunicación, en vez de dar noticias, lo que están es simplemente dañándole la mente a la gente. En vez de dar noticias, están dañándole el corazón a las gentes. Se llaman medios de comunicación de noticias, se llaman compañías de noticias, pero lo que hacen es dañarle el corazón a la gente, desde los ancianos hasta los niños, le dañan a la gente y le dañan el corazón. El diablo los está usando. Blasfemos, desobedientes a los padres. Estamos hablando de la condición de los seres humanos en los últimos días. Blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Vemos eso nosotros hoy en día? Ingratos. ¿Vemos nosotros la ingratitud de mucha gente en este tiempo? Padre del cielo y de la gloria. Impíos. ¿Qué es impío? La persona que no vive conforme a piedad. Hermanos queridos, la maqueta del Evangelio, la imagen del Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? La piedad. El que no vive conforme a piedad es un impío. Sin afecto natural. Implacables. ¿Qué quiere decir implacables? Implacables es sin libación. ¿Y qué es libación? Libación es dedicar en sacrificio.
Era como cuando los antiguos traían en libación un animalito y lo presentaban en sacrificio, lo estaban presentando en libación. Dios pedía eso. ¿Qué pide ahora Dios de nosotros? ¿Cuál es la libación que pide Dios de nosotros? El sacrificio que Dios pide de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio a Dios agradable, que es el culto racional. Esa es la libación que nosotros tenemos que dar. Libación. Nosotros mismos, a través de la piedad, con reverencia y dedicación a adorar y a servir a Dios, esa es la libación que Dios quiere de nosotros. Quiere decir que cuando eso no se ve, estamos hablando de implacables. Esa es la condición en los seres humanos en este tiempo. Y eso se ve. Gente que no conocen al Señor. Y eso se ve en gentes que están semanalmente en diferentes templos. No están dispuestos a presentarle un sacrificio a Dios. Y los sacrificios que Dios está pidiendo no es sacrificio para salvación, porque el sacrificio para salvación Cristo ya lo hizo. Lo que Dios está pidiendo es nuestra vida dedicada a Dios. Dedicada a Dios. Ser consciente en todas las expresiones naturales de la vida, que nosotros podamos decir, Señor, ¿esto te agrada a ti o no te agrada a ti? Yo quiero agradarte a ti, yo quiero darte mi vida a ti, que tú seas honrado en todo lo que yo haga. Eso es libación, queridos hermanos. Calumniadores, intemperantes. ¿Sabe lo que es intemperante? Sin control propio, sin templanza. ¿Sabe lo que es templanza? Moderación, sobriedad, continencia. En el cristianismo, la templanza es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. La templanza nos ayuda a nosotros a que esta naturaleza humana caída no nos controle. Porque nosotros somos muy propensos a vivir la vida natural en base a lo que nos dicta el alma. La mente, las emociones y la voluntad. Ese es el alma. Mente, voluntad y emociones. Esa es el alma. Emociones, voluntad y mente. Y a veces somos muy propensos a vivir el cristianismo en base a lo que nos dicta la mente, la voluntad y las emociones. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y la fe es un sentido del espíritu, no del alma. En este tiempo difícil de los últimos días, nosotros vamos a encontrar ese tipo de personas intemperantes. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermano, hay cosas buenas. En la vida hay cosas buenas. ¿Sabe qué lo dice el apóstol Pablo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas buenas en la vida. Hay costumbres buenas, hay costumbres malas, pero hay costumbres buenas. Y Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo pienso, es de piedad que un cristiano pueda tener buenas costumbres. Hello. Es de piedad que el cristiano elimine lo que son buenas costumbres, aunque tenga que ver con usos y costumbres. Gloria a Dios, queridos hermanos. Que mucho hay que aprender del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Aborrecedores de lo bueno. Eso se ve en este tiempo, queridos hermanos, de gente que se han tomado plataformas a criticar las cosas buenas que la iglesia ha enseñado y que ha ayudado a tanta gente a buscar, ha ayudado a tanta gente a apartarse del espíritu de este siglo, los ha ayudado a tener una expresión de piedad agradable a Dios, pero se paran en las plataformas a criticar eso.
¿Por qué hacen esas cosas? Porque Pablo dijo que en el último tiempo, en los últimos días, vendrían ese tipo de personas. Aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Usted sabe lo que hacían con los traidores? Muchos años atrás. ¿Sabe lo que hacían con los traidores a la patria? ¿Sabe lo que hacían con ellos? ¿Qué hacían con ellos? Eso no es lo que yo estoy promoviendo. Eso no es lo que yo estoy promoviendo. Yo estoy hablando de fe. Yo estoy hablando de la conducta de los seres humanos en los últimos días y cuál debe ser la piedad de los creyentes, cuál debe ser la expresión de los creyentes, cuál debe ser la vivencia de los creyentes en los últimos días. Si algo malo es un traidor allá afuera, que muchos años atrás ustedes saben lo que hacían con los traidores, peor es un traidor aquí dentro. Una persona cuando usted le ama y lo ayuda y lo toma de la mano para ayudarle, para darle cobertura, para hacer con esa persona hasta que esa persona se levanta y camina y que esa persona en vez de agradecer, ¿sabe lo que hace? Es un traidor. La apuñalea a usted en la espalda. Lo abandona a usted, lo injuria a usted, le calumnia a usted. Eso es traición. Y los traidores no entran al reino de los cielos. La única forma de que un traidor entre al reino de los cielos es que deje de ser traidor. Se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como Salvador. Y cambia, entonces entra. Pero si sigue siendo traidor, no entra al reino de los cielos. El cristiano debe ser agradecido. Hermanos, nosotros debemos ser agradecidos porque el Señor ha dado su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él derramó sangre por nosotros. Derramó su vida para salvarnos a nosotros, perdonar nuestros pecados, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, libertarnos de las ataduras del pecado y de Satanás, que éramos esclavos del pecado. Nos traspasó del reino de las tinieblas a su reino, el reino de la luz, aleluya. Nos ha dado promesa, nos ha dado una esperanza gloriosa para que nosotros ahora vengamos a traicionarlo. Y hay gente traicionando al Señor, abandonando las filas del Evangelio, dándole la espalda a Jesucristo. Eso es traición. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos nosotros vamos a cometer errores. Cometemos errores y vamos a cometer errores. Tenemos tropiezos. Hermanos queridos, y Dios sabe eso. Dios lo sabe. ¿Qué es lo que espera del Señor de nosotros? Lo que el Señor espera de nosotros es que si cometiste una falta, que tuviste un tropiezo, la Biblia dice claramente, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero no seas traidor o traidora, no traiciones al Señor. Regresa a Él. Dos de los discípulos, nos muestra la Biblia, dos actitudes diferentes con el mismo problema. Uno lo traicionó y no pudo regresar y se ahorcó. Otro también lo traicionó, pero se arrepintió y el Señor lo mandó a buscar. Dile a Pedro que allá lo voy a ver, allá en Jerusalén. Lo traicionó también. Él lo traicionó. Yo no sé quién es ese, y hasta maldijo. Eso es traición. Pero se arrepintió. Le dolió haber hecho eso. Y el Señor vio que a Pedro le dolió haber hecho eso. Y cuando resucitó le dijo a Magdalena, dile a los muchachos que los veo en Jerusalén. Y a Pedro. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí, hermano? Qué lindo. No traicionemos al Señor.
Señor, si pecas, Él te perdona. Si tropiezas, el Espíritu Santo está ahí para levantarte, aleluya, darte la mano, seguir caminando. Y le dice, Señor, tropecé otra vez. Y Él sabe lo que estaba diciendo, no te apures, mi hijo, mi hija. Vamos adelante, yo estoy contigo hasta el fin. No regreses atrás. Mejora la conducta, busca la piedad, aplícale fe a tu vida y eso te va a ayudar. Pero no eches atrás. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Traidores, impetuosos. ¿Sabe lo que son impetuosos? Dados a precipitarse. Yo era así. Pero aprendí que no me convenía ser así. Es mejor pararse un momentito. Pararse un momentito. En este camino, en el camino he aprendido que es mejor no precipitarse. Es mejor esperar en el Señor. Es mejor esperar las directrices del Espíritu Santo. Es mejor consultar con las Sagradas Escrituras. Es mejor consultar con el Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Es mejor buscar la sabiduría del Espíritu Santo antes de precipitarse a cualquier cosa. No nos precipitemos, hermanos. Tú sabes que los impetuosos, la palabra que usa la King James para impetuosos, se traduce que implica que esa persona obra de la misma forma que obra una persona que está bajo las influencias del alcohol o las drogas. Impetuoso. Busca las cosas que es excitante, estimulante. Y le voy a decir otra cosa. No solamente el alcohol y las drogas son excitantes y estimulantes. Hay otras cosas que son estimulantes y excitantes, que este mundo las busca. El siglo las busca. Porque tiene que ver con la emoción. Tiene que ver con esas emociones que estimulan ciertas hormonas en nosotros para que segreguen ciertas químicas en nosotros que nos hace sentir lo mismo que siente que usa drogas. ¿Por qué es que la gente se monta en esas montañas rusas terribles? Y están haciendo una más grande allá en New Jersey, una más grande toda, de la más grande, terrible. Dice que esa montaña va a ser terrible. ¿Cómo es que una persona se puede montar en esas cosas? Está buscando esa experiencia excitante, estimulante. Y no tiene que ver con droga. Pero produce lo mismo que produce el alcohol y las drogas. ¿Por qué? Porque está sacando para afuera de nosotros, o de nuestro organismo, lo mismo que saca el alcohol y las drogas. Entonces el apóstol Pablo nos dice, en el último tiempo viene gente, vas a ver ese tipo de personas. Escúcheme bien. El evangelio del Señor Jesucristo es vivencia de la fe. Vivencia, algo que se practica. El evangelio del Señor Jesucristo no es simplemente una experiencia excitante. Y usted va a notar que muchas gentes, y lo que le voy a decir es una verdad. Yo soy músico. Yo vengo de una familia de músicos. El bisabuelo mío era músico. El bisabuelo de él era un esclavo africano. Y ese bisabuelo mío le transmitió a sus hijos y a sus nietos la música y el cantar. Mi abuela
La nieta de él, bisabuelo, era cantante. Jonás conoció a mi abuela, Dominga Fantausi. Ella cantaba. Él tocaba y ella cantaba. Quiere decir que yo traigo eso en mi sangre, en mí, en mis genes. Soy músico. Cuando vine de donde el Señor, eso que Él había dado como parte de lo que recibí genéticamente, Él lo tomó y lo multiplicó, el Espíritu Santo. Por una oración que yo hice, me senté en un piano y le dije, Señor, enséñame a tocar este piano. Y el Espíritu Santo tomó 6 meses, me dio un maestro, en 6 meses me enseñó armonía y después Él tomó las riendas. Yo soy músico y canto. Me gusta cantar. Me gusta cantar. Y si a mí me dejan, yo canto hasta como los múcaros. En Puerto Rico hay un pájaro que le dicen múcaros que canta de noche. Hasta de noche canto. Lo que yo estoy diciendo ahora, lo que voy a decir ahora, no tiene que ver con despreciar o denigrar la música en la iglesia. Por el contrario, si ustedes nos vieron anteriormente, estábamos nosotros adorando aquí, ¿verdad que sí? Y nos vieron tocando y cantando y nos gozamos con la música y con el cántico. Pero en este tiempo se ha sustituido la fe por unas experiencias que tienen la gente dentro de una reunión donde hay música, hay gente cantando y con música. Y ahí se excitan y se elevan y si yo no sé otra, y lloran y brincan y saltan hasta que viene la palabra. Cuando viene la palabra no quieren oír la palabra. No quieren prestar atención a la palabra. ¿Y qué de la fe? ¿Y qué de la piedad? No me malinterprete lo que yo estoy diciendo. No se puede sustituir lo que la Biblia nos dice a nosotros que es lo principal por lo que viene como secundario. Lo que nos salva a nosotros es la fe. Lo que nos acerca a nosotros al Señor es la expresión de fe. Lo que nos asegura a nosotros la salvación es las expresiones de fe. Lo que nos acerca a nosotros para nosotros conseguir las promesas de Dios y participar de las promesas de Dios son las expresiones de fe. Aunque no haya cántico, aunque no haya música, aunque no haya concierto. Pero si hay fe, queridos hermanos, Dios está buscando a esa gente. Dios está donde está esa gente, donde hay fe, donde hay expresiones de fe. Aunque no haya música. Si hay música, gloria a Dios. Ahí yo estoy, si hay música también. Y si me dejan tocar, toco también. Maguilde, si nos dejan tocar, tocamos también el instrumento. Gloria a Dios. Pero yo estoy hablando de lo que es más importante. Esa gente no entraron, dice el escritor de los Hebreos, porque lo que oyeron no fue acompañado de fe. No dice, no fue acompañado de música. No fue acompañado de fe. Cuando hay fe genuina y expresiones de fe, todas las demás cosas aparecen. Todas las demás cosas aparecen. Entonces, nosotros vemos que en los últimos días iba a venir ese tipo de personas, creyentes, impetuosos. Intoxicados. Con yo no sé qué. Y hay líderes trabajando dentro de la iglesia que se han dado cuenta de eso y están explotando esas expresiones. Ese intoxicamiento, lo están explotando. Y usted ve actividades grandísimas de esos líderes explotando la falta de fe de esa gente. ¿Para qué? Para extorsionarle, para sacarle, para meterle la mano en el bolsillo y sacarle el dinero. Si tú das tanto, si tú das esto, si tú das tanto, Dios te va a bendecir. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la vivencia? ¿Dónde está la piedad? No, lo que están explotando, esa naturaleza intoxicante en nosotros. Emoción. Y eso es una señal del último día. Infatuados. Infatuados quiere decir envolverse con humo.
inflarse con arrogancia. Y eso se ve, queridos hermanos, pues les repito, en los medios de comunicación. Usted sabe que hay algo que está afectando a los políticos. Los políticos, la gente que nosotros votamos por ellos y los enviamos a las oficinas del gobierno a representarnos y a trabajar para nosotros. A trabajar para nosotros. Ellos se creen cuando llegan ahí que son dioses y que son dueños de la nación y que son dueños del dinero que nosotros enviamos como taxa. Ellos son dueños. Entonces quieren a nosotros impedirnos a nosotros, al punto que han usado esta pandemia para impedir que la iglesia se reúna a adorar a Dios. Esos son señales del tiempo del fin. Eso lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, vas a ver esto en los últimos días. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y meta dentro de los deleites todo lo que usted quiera, de la naturaleza que usted quiera. Si te impide darle tu culto a Dios en el tiempo que tiene que dar tu culto a Dios, ese deleite es para ti más importante que tu Dios. Es imposible que pueda haber un partido de lo que sea y yo me quede en mi casa viendo el partido sabiendo que en la iglesia hay un culto para adorar al Señor. Ya, eso es solamente un ejemplo que acabo de dar. Un ejemplo nada más. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es piedad? Los reverentes, los que saben que Dios está ahí. En toda su forma de vivir saben que Dios está pendiente, está ahí. Que son devotos, dedicados a Dios, a adorar a Dios y a servir a Dios en todas sus expresiones de seres humanos aquí en el tiempo y en el espacio. Hay gentes que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Porque lo que están diciendo y lo que están proclamando no lo viven. Porque si la piedad tuviera promesa en este tiempo y beneficio en este tiempo y en el venidero, esa gente estuvieran predicando piedad y viviendo piedad. Pero no lo están haciendo. Porque están negando la eficacia de la piedad. Y eso es una señal del tiempo del fin. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que Noé entró. En este tiempo igual. Hay gente que no van a entender lo que estamos enseñando y lo que estamos predicando, lo que estamos proclamando, hasta que el Señor saque la iglesia. Cuando el Señor saque la iglesia, entonces van a decir, lo que decían esos evangélicos era verdad. Nos quedamos. Como en los días de Noé. ¿Qué hacer entonces, queridos hermanos? Eso que yo acabo de hablarles a ustedes es simplemente las expresiones de fe que debe existir en la iglesia del Señor y cómo evitar, conforme el apóstol Pablo y las instrucciones a Timoteo, cómo evitar caer en aquellos errores que cayeron las generaciones de Noé, de Lot y de la gente en el desierto. ¿Cómo evitar eso? Simplemente teniendo expresiones de fe, mirando las expresiones que están teniendo la gente que son contrarias a la fe, contrarias al evangelio, contrarias a la piedad, y huir de eso, correr a la piedad, correr a la fe, correr a la decisión de vivir para Dios, correr a obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras, consagrarnos a Dios. Y así podemos escapar, queridos hermanos. Y podemos añadirle fe. Podemos añadirle fe a lo que oímos. Porque el oír no es suficiente. Hay que vivir lo que se oye.
Hay que permitirnos a nosotros mismos abrir nuestro espíritu y activar la fe para que podamos oír y aceptar lo que estamos oyendo, aplicarlo a nuestra vida y salir a vivir lo que estamos oyendo, que es conforme a la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar a nosotros, nos va a capacitar y habilitar para escapar. Ellos no pudieron escapar, pero nosotros todavía podemos escapar. La iglesia del Señor, los hijos de Dios, en este tiempo tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda, que nos guía, que nos revela, que nos muestra, que nos fortalece, que nos consuela, que nos enseña, nos toma de la mano y camina con nosotros. Tenemos el nombre del Señor Jesucristo como acceso al Padre, al trono de la gracia. Aleluya. La sangre de Cristo está activa, que nos limpia de todo pecado. Eso dijo el apóstol San Juan. Si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso está activo todavía. El Señor Jesucristo ejerciendo ese ministerio sacerdotal en la presencia del Padre. Hermanos queridos, si nosotros nos quedamos es porque, no sé, con tantos recursos que Dios nos ha dado a nosotros, con tantas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, queridos hermanos. Especialmente, ¿sabe qué? Hay algo que es como el aceite que mantiene la máquina trabajando. ¿Sabe qué nos ayuda a nosotros? Unas disciplinas que el Señor nos ha dado, que son las que nos mantienen, como decían los muchachos, nos mantienen engrasados. El ayuno, la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Esa simpleza nos mantiene a nosotros preparados para que el Espíritu Santo nos ministre y podamos oír la voz del Espíritu Santo y aplicarle fe a lo que estamos oyendo. Ayuno, oración, adoración, que lo hacemos, y la alabanza que la hacemos aquí en la iglesia, y prestarle atención a este libro. Y así escapamos. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los últimos días. Es tiempo de prestar atención a lo que vemos, oímos y aplicar fe a toda dimensión. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Altísimo Dios, por tu amor. Gracias te damos por tu gracia bendita. Gracias te damos, Señor amado, por lo que tú haces en nosotros. Gracias te damos por que nos hablas, nos fortaleces, nos consuelas, nos ministras, Señor amado, para que podamos renunciar a las demandas de esta naturaleza humana caída, que no quiere sujetarse a la ley de Dios. Aleluya. Gracias por la gracia del Señor Jesucristo, Señor amado, que nos habilita para que su justicia se aplique a nosotros, para que el Espíritu Santo pueda aplicar esa justicia y pueda aplicar a nosotros el carácter del Señor Jesucristo, para que nosotros conozcamos su carácter, aleluya, y vivamos conforme a su carácter y dependamos de su carácter, aleluya, y busquemos, aleluya, agradarle en todas las cosas. Padre de gloria y de misericordia, sin ti no se puede vivir, no podremos. Venimos a ti porque entendemos esa verdad y queremos tu ayuda siempre. Necesitamos tu ayuda siempre y queremos la administración de tu gracia a nuestras vidas siempre. Aleluya. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te damos adoración. El culto es tuyo, Señor Jesucristo. Recíbelo. Sé con nosotros todos los días. Sé con nosotros todos los días hasta que vengas por nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén.